ti el cambio climático? Es algo que cambia de estación. No estudié. Pregunta de examen. Pues cambio de temperatura, puede ser frío, calor. Es un fenómeno en el cual ha existido una variación en la temperatura de la Tierra. Básicamente es enfermar a la madre tierra. Variaciones del clima muy drásticas. Pues que hace mucho calor y que es malo para los animales. Pues que nos puede afectar a todos y que en realidad nos está afectando a todos actualmente. Aire contaminado. ¿Qué es lo que más te preocupa del cambio climático? La elevación de temperatura, también la escasez de recursos híbridos, recursos forestales. Como los fenómenos naturales a los que conllevan esto, ¿no? El fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. El cambio climático, y creo que es importante distinguir que al final no existe una crisis climática y una crisis social, las dos van de la mano. Cambio climático en nuestras comunidades rurales ha habido un cambio de clima, mucho sol y mucha lluvia a veces, entonces ha cambiado el ciclo de vida, entonces hay problemas que antes había, como los peces, que no hay, porque el río ha bajado bastantísimo, entonces ya ha seguido a otro lado. Entonces ese es para nosotros como se está dando el cambio, y también la lluvia, muy poca lluvia, entonces antes teníamos bastantes productos que llovía, sostenía, pero ahora ya está muy seco, no es como antes, como una fruta como comestible, como sabroso, ahora es como seco. Hola, ¿cómo estás, Francis? Yo todo muy bien, amiga, ¿y tú cómo te va? Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo no del todo bien, te cuento que estoy preocupada. Desde que le escuché a nuestro presidente de Ecuador, que está tendiendo a aumentar la política extractiva del país, estoy cada vez más preocupada por este tema del cambio climático. Yo sé que tú eres experta en este tema. ¿Crees que podrías darme información sobre esto? Tal vez si me pasas en un videíto, me ayudarías bastante. ¡Gracias! El cambio climático es un tema cada vez más conocido o discutido en la sociedad. Se trata de la alteración de procesos bioquímicos que se ven reflejados en la desincronización de los procesos de los ciclos vitales de la naturaleza, o que pueden verse reflejados también en la migración constante de las especies de animales que necesitan salir del ecosistema al que consideraban propio para buscar nuevos recursos o alimento y satisfacer sus necesidades. No olvidemos que tanto las especies de plantas o animales vivimos en cadenas constantes de interacción y que cuando éstas se ven alteradas no solamente afecta a una especie como tal, sino a todo un ecosistema. Un ecosistema al cual el ser humano también está anclado, también es parte. Hace mucho que dejó de ser discutido que la principal causa del cambio climático se refiere a las biológicas o a las naturales o que responden a este proceso de destrucción y regeneración de la naturaleza, simplemente. Realmente las causas del cambio climático también son parte de las actividades humanas. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, la producción o extracción de petróleo, la extracción de minerales, la deforestación, la quema de gas, la quema de carbón, todas estas actividades que generan, o que mejor dicho, se producen para satisfacer las necesidades y las exigencias de la actual vida del ser humano, son parte también de las causas del cambio climático. Pero estas, ¿cómo repercuten en la vida del ser humano? ¿Afecta a todos por igual? Al hablar de cambio climático también intensificamos las desigualdades sociales. Entonces ya no solamente responde a una crisis medioambiental o una crisis ecológica. Realmente el cambio climático también responde a una crisis social,
y a lo que conocemos actualmente como la crisis socioambiental, una desigualdad socioambiental. Desde la década de 1980, la gran gobernanza internacional que conforman organismos de protección de derechos humanos han configurado una gran columna vertebral de material o instrumentos internacionales donde se relaciona la vida de los seres humanos con el gran impacto al medio ambiente. Por ejemplo, las Naciones Unidas ha puesto en marcha diferentes esfuerzos para responder a la amenaza del cambio climático a nivel mundial. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París integran esta gran columna vertebral. En el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible y un plan de acción que busca erradicar la pobreza y reducir las emisiones de carbono. ¿Estas acciones realmente son suficientes o solamente tienen que responder a un criterio jurídico, ético o político? A pesar de estos marcos o de estos esfuerzos internacionales, en países latinoamericanos donde aún conservan la producción de recursos naturales no renovables, o mejor dicho, se ven en la necesidad de seguir explotando recursos naturales no renovables para mantener su economía y se ven atrapados en la paradoja de la abundancia como se conoce comúnmente, está, por ejemplo, el país de Ecuador, donde requiere de la exacerbación o duplicación de barriles de petróleo diarios y que hace poco tiempo atrás el presidente actual firmó 2 decretos refiriéndose a esta duplicación, es decir, que la extracción petrolera pasaría a ser de 500,000 barriles de petróleo a 1,000,000. Estas inconsistencias no solamente se ven reflejadas en este país, sino en varios, donde ha costado mucho cambiar una dinámica productiva. Queremos recordarte que este espacio de podcast es un espacio diverso que recoge las voces de diferentes seres. Por eso queremos también escuchar la opinión de cuáles son las preocupaciones al respecto del cambio climático de otras especies de la naturaleza. ¿Sabías que el cambio climático también afecta a los osos polares, los páramos, los glaciares, los colibríes, las tortugas, entre otros? Hoy queremos escuchar la voz de algunos de estos seres que también son afectados por el cambio climático. Así que gracias a algunas investigaciones hemos logrado traer para ustedes hoy otras voces de la naturaleza por parte de los animales no humanos y su experiencia en relación al cambio climático. Seguramente has escuchado que las abejas son uno de los animales más afectados por el cambio climático. Escuchemos por qué. El cambio climático me afecta porque tengo que alejarme de mi medio natural y muero estando sola, porque los herbicidas me matan. Los monocultivos me obligan a comer el polen de una sola especie y así no logro tener los nutrientes necesarios para desarrollarme. Así me quitan toda la miel dejándome sin reservas y quedo desprotegida. El cambio climático ha aumentado la temperatura y esto ha provocado muchas lluvias que las colmenas no logran soportar. Es realmente algo serio. También hemos logrado obtener la vivencia de un oso polar. Hola, también somos afectados por el cambio climático, ya que este pone en riesgo nuestro hábitat, degrada nuestro hábitat, se derrite el hielo y así somos obligados a pasar más tiempo sobre la Tierra. Y esto ha causado la muerte de muchos de nosotros. Nuestro hábitat natural es el hielo, pero el hielo se está acabando. Por su parte, los colibríes nos han contado que son la segunda familia de aves más grandes del mundo, con más de 300 especies distintas. Estas pequeñas aves polinizan una gran cantidad de diferentes tipos de flores, pero a causa del cambio climático han tenido que cambiar su hábitat. ¿Sabías que si los polinizadores y las plantas no se encuentran juntas simultáneamente en tiempo y espacio, las poblaciones tanto de plantas como de colibríes podrían desaparecer? Es momento de actuar, por eso te queremos presentar algunas recomendaciones y alternativas para superar esta crisis climática. La mejor forma de protegernos contra la pérdida de biodiversidad y plantas es mantener la temperatura del planeta lo más bajo posible.
El Acuerdo de París se compromete a reducir el aumento del calentamiento global de 4,5 grados centígrados a 3 grados centígrados, lo cual ayudaría a reducir los impactos. Pero las proyecciones del impacto serían aún menores en la biodiversidad si logramos detener el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados y aún mejor si es que es en 1,5 grados centígrados. La deforestación es uno de los principales problemas del cambio climático. Se estima que la mitad de los bosques de todo el planeta han sido deforestados. La buena noticia es que esta tendencia parece empezar a revertirse, justamente por proyectos que lo que buscan es volver a plantar árboles en los lugares donde siempre estuvieron y que por la actividad humana fueron destruidos. Oye, ¿y sabías que también los animales que no son humanos toman acciones por el equilibrio del planeta? ¿Seres no humanos? Sí, también los seres no humanos toman acción por la mitigación del cambio climático. A ver, cuéntame más. Yo, el gran río Amazonas, bombeo al año alrededor de 7 billones de toneladas de agua. Alimento a bosques que reciclan del 50% al 75% de la lluvia anual en la región. ¿Sabes, humano, que 1 de cada 5 vasos que bebes viene de mí? Yo, el gran ceibo, protejo los cerros, los bosques de la erosión y las sequías. Mis raíces fueron ríos y almacenan agua para los días más difíciles. Mis hojas elevan el oxígeno que necesitas. Aporto más del 20% de oxígeno al mundo. Wow, súper interesante lo que hacen los seres no humanos. Sí, verdad. Oye, pero ¿sabes que también los seres humanos podemos tomar acciones para mitigar el cambio climático? Bueno, sí debe ser porque cada vez somos más ricos en residuo y más pobres en naturaleza. Ajá, es verdad, pero ¿sabes que una forma de revertir esto podría ser si es que nosotros cambiamos la forma en que consumimos las cosas y también la forma en que las producimos? Por ejemplo, teniendo una tendencia más hacia la economía circular que tome en cuenta los residuos en el ciclo económico. Definitivamente. Y también podríamos incluir educación ecológica o educación también en derechos de la naturaleza, justamente para que ubiquemos a la naturaleza no como un objeto, sino como un sujeto y no solamente tratemos de expropiar valores, riqueza para beneficio del ser humano. Exacto, súper bien. Por ejemplo, si es que la educación en valores promovería una relación recíproca con la naturaleza, con mucho respeto y tratando de no utilizarla en beneficio del ser humano, sino tal vez vivir de una forma más armónica, ser humano-naturaleza, sería tan lindo, ¿no? Totalmente, genial. Oye, con todo esto que hemos conversado, pienso que Ecuador debería en el mediano plazo repensar sus políticas extractivistas. Totalmente, porque el mundo lo que quiere es salir del consumo de petróleo y nosotros como Ecuador queremos duplicar la extracción del petróleo. No tiene sentido.